Bueno, vamos a empezar con la última clase. Como siempre, vamos a hacer una oración antes. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al plano espiritual superior la asistencia a través de la inspiración, de sus consejos, que lleguen en forma de inspiración. Vamos a pedirle a los guías la formación de un plafón energético, el cual no permita introducir ninguna mala influencia, y si algún hermano malintencionado puede asistir, que sea para poder escuchar y aprender y poder llevarse un conocimiento más y estar más esclarecido. Le pedimos a Dios el permiso, a Él, a Jesús la asistencia como supremo director, a los guías, a Francisco Javier, Bernardo y Pilar, a los asistentes en todos los aspectos, que siempre están cuidando y velando por la seguridad de todos nosotros. Que así sea. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver para qué sirve la reencarnación. Hay 6 preguntas hoy, que es ¿para qué sirve la reencarnación? La segunda, ¿la metempsicosis es lo mismo que la reencarnación? La tercera, ¿todos los seres humanos tienen necesidad de reencarnar? La cuarta, ¿siempre tenemos necesidad de reencarnar? La quinta, ¿podemos escoger nuestras encarnaciones? Y la sexta, ¿podemos negarnos a reencarnar? Y bueno, y la primera, ¿para qué sirve la reencarnación? Cuando le preguntaron al plano espiritual, recibieron todos una respuesta similar a esta, que dice, la reencarnación es un elemento que pertenece a la ley de evolución, y por lo tanto su principal función es la de ayudar a la evolución del espíritu, cumpliéndose en distintas etapas de acuerdo a las necesidades del ser. Entonces, ¿para qué sirve la reencarnación? Para evolucionar, para poner en práctica lo que uno estudia en el plano espiritual. Porque en el plano espiritual sabemos que nos juntamos por afinidad de sentimientos, de tendencias. Y en el plano material nos mezclamos, todas distintas, afines a distintas cosas, con distintos sentimientos, distintos gustos, tendencias. Y en esa variedad es a donde uno puede poner en práctica. Aquel que quiere practicar la paciencia no va a estar con seres pacientes. Tiene que rodearse de los impacientes, de alguien que lo saque de su eje. Y es necesario. Entonces, ¿para qué sirve la reencarnación? Para evolucionar. ¿Alguien quiere decir algo sobre? No. Bueno, entonces después viene la metempsicosis. ¿Es lo mismo que la reencarnación? Bueno, primero voy a leer qué quiere decir metempsicosis. Es, en algunas religiones, reencarnación del alma después de la muerte a otro ser vivo o a otro cuerpo inanimado en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. En los orientales, por ejemplo, ellos dicen, cuando uno reencarna por última vez, se transforma en dragón. Nosotros sabemos que no,
Y es como que uno trasciende y toma otras formas. ¿Puede tomar de animales o de objetos inanimados? Sí, Betina. No te escucho. Ahí, a ver ahora. No. Fíjate con el otro celular. Ahí, hola. Ahí Ahora me sí, escuchás. ahora sí. Yo te decía, en el caso de los orientales, cuando se considera de que el alma se convierte en dragón, es una forma figurativa de llegar a al mayor conocimiento. No se lo toma como algo textual, ¿sí? Sí, Depende también de qué religiones orientales. En el caso específico de los budistas más cerrados, el concepto está dado como una cuestión de elevación, ¿sí? Como que el alma a partir de ahí tiene un conocimiento mayor y puede enseñar a otros, no antes. sí, En el caso del hinduismo es más complejo desde ese lugar. Es como que se toma con la idea de que uno se puede llegar a encarnar en cualquier tipo de animal, depende de las actitudes que haya tenido. Y en el caso del shintoísmo y el taoísmo también es diferente. Cada uno toma la reencarnación como como una cosa natural. Es muy contrario a lo que pasó en Occidente con el cristianismo, ¿no? Que cortaron ese concepto de reencarnación. Los orientales lo tienen muy arraigado dentro de ellos como la cosa más natural que existe. Por eso el respeto en el caso de los budistas y, y de los taoístas respecto al concepto del respeto hacia todo ser vivo. sí. Está bien. Acá, más allá de las religiones, lo que tenemos que tener en cuenta es que la metempsicosis, por ejemplo, como vos dijiste, eh, depende de cómo uno se haya comportado, es que reencarna en animales, en Mm, ciertos animales. Sabemos que no, porque eso sería retroceder, y retroceder no se retrocede nunca. Hay veces que uno ujú, puede pensar que alguien retrocede, porque dice, era tan bueno y ahora retrocedió, se hizo malo. Era tan tolerante y ahora no tolera a nadie. En realidad, no toleraba y hizo un trabajo, un esfuerzo que no pudo superar. Y volvió a ser el que era, pero no retrocedió, sino que falló en el intento. Asimismo, igual algo se va a llevar de eso. La persona que lo intentó y por años lo logró. La próxima mm. encarnación va a lograrlo mejor hasta que le salga naturalmente. No, uno no cambia de un día para el otro. Lleva un proceso. Lo que tenemos Perdón, acá, sí, perdón, el concepto de, ay, ¿cómo fue la palabra que no me sale? metempsicosis, meten- Metempsicosis. Viene desde la época de los egipcios, ¿cierto? Platón creo que había hablado al Sí, claro, respecto. tal cual. sí, Sí. y Mm. hay otro más que hablaba también, pero no me acuerdo. Creo que el discípulo de Platón, ¿quién era? ¿Cómo se No llama? me acuerdo ahora. No me sale. Sí, pero sí, viene desde esa época. No En sé realidad, qué. perdón, en realidad Sócrates y el discípulo era Platón. Ahí, Mm, Sócrates. Viene de sí. Sócrates. Mm, Ujú. Ese no me salía. bien. Claro, claro.
Sócrates. Claro, Platón lo tomó de Sócrates, sí, pero viene desde Sócrates. Mm. Y no sé, la verdad es que no lo leí a Sócrates cómo toma la metempsicosis. Bueno, pero acá la idea es hablar de No la diferencia retroceder, entre la metempsicosis y la reencarnación, porque metempsicosis no es reencarnación, claro. o sea, no existe la reencarnación de un humano a un animal, eso no es reencarnación, eso es metempsicosis, lo cual Ujú. entendemos, según nuestro conocimiento, que no puede existir, porque no podemos atrasar, solo podemos Claro, acercarnos. se emplea la palabra involucionar. Claro, involucionar, no podemos involucionar. No se puede involucionar. Ya, hay una ley universal, que es la ley de evolución, la cual nos destina a evolucionar. Nos podemos detener en un lugar, pero Claro, no y hasta cierto retroceder. tiempo. Claro, como por ejemplo si vas al colegio, ¿no? Y estás en tercer grado y lo repetís. Vos repetís de nuevo tercer grado, no te vas ni a segundo ni a primero, repetís el Claro, mismo grado hasta que te salga bien tercer grado. claro, Pero no te vas a segundo cuando repetís, vas al mismo nivel, a tercero hasta que aprendas el nivel de tercer grado. así, Nunca se retrocede, se estaciona, digamos, en un lugar. claro, es así tal cual. Y acá dice, la respuesta de los espíritus. Te he explicado lo complejo del hecho reencarnatorio y sobre todo el nivel de comprensión de ese hecho que debe tener el ser para que eficazmente se cumpla con el objetivo propuesto. De ello se deduce que son la misma cosa. Si bien pueden llegar a tener algún punto de contacto en referencia al principio que anima a los dos conceptos. Reencarnación significa un nivel de evolución diferente, que le indica al espíritu su camino ascendente en el progreso. Metempsicosis implicaría un retroceso en este camino y un desorden absoluto en el periespíritu, que no Claro, podría operar de acuerdo a su mandato filogenético. imposible. Eso hay que acá tenemos la prueba física de por qué uno no puede reencarnar en un animal, por más que quisiera hacerlo. Su periespíritu está conformado de una forma distinta. Su Ujú. naturaleza es distinta. No puede reencarnar en un animal. No, no son compatibles. No se puede físicamente. El espíritu, el periespíritu tiene, es de procedencia física. Así uno Ujú. lo ve volátil, pero su naturaleza es física, no intelectual. Y es como que una planta se transforma en una piedra. Y no, una planta va a ser siempre planta. Se podrá poner gris y parecer una piedra, pero sigue siendo una planta. No, no se puede transformar en un mineral. Es cierto. Y aunque todos tenemos minerales, ¿no? Sí. No se puede retroceder y por más que quisiéramos hacerlo, la composición, como dice acá, filogenética, no nos permite. Es como que también quisiéramos reencarnar en un ser superior, en el cuerpo de un ser superior, de otro mundo superior. Y nuestro periespíritu todavía no tiene desarrollado los componentes que necesita para que su periespíritu se pueda adaptar a esa materia. Porque el periespíritu no lo tiene. Claro. Lo mismo, entonces cada uno en su reino, digamos. Claro. La naturaleza de los aprendizajes no da saltos. No, Claro. Es gradual. Es gradual, eh, el ser humano va progresando lentamente. Por eso se dice bien que no da saltos. claro, sí, inclusive
vemos cómo, por ejemplo, del vegetal para pasar al animal, van pasando también y se van confundiendo. Ujú. No es que pasa, es un vegetal y de repente se transforma en un animal. Están las plantas carnívoras que ya tienen un sentido, un instinto, ya se está desarrollando un instinto básico. El girasol tiene un instinto básico de seguir al sol. Las plantas en sí, yo, mi limonero, se me va para arriba porque el sol abajo lo tapa y busca el sol. Tienen un instinto, pero después también tienen un instinto más grande y a donde necesita, por ejemplo, la planta carnívora alimentarse de una mosca. O sea, hasta allá físicamente se está transformando, pero no es eh, de golpe. Nada se hace de golpe. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nos vamos transformando, volatilizando nuestro perispíritu en la medida que vamos evolucionando, hasta que podamos empezar a captar componentes de otro planeta superior, componentes de una dimensión superior, y ahí empezar a confundirnos. Hasta que después llega un punto en donde uno hace el vuelco, pero no lo hace el día y la noche, no es que es de noche y hace ¡pac! Y se hace de día como se prende en una lamparita. No, se va haciendo de a poco. O sea, la naturaleza es así. Nosotros como parte de la naturaleza es lo mismo. Y acá dice, utilizando el método inductivo del pensamiento, la metempsicosis no respondería a una coherencia inteligente en la evolución del ser. El punto de contacto entre un concepto y otro es el principio de que un espíritu puede volver a tomar cuerpo. El resto va por caminos diferentes. También reencarnación se le dice a cuando uno forma un plan, cuando hay una inteligencia en donde forma un plan para encarnar. No reencarna, por ejemplo, una planta que no puede pensar. El que reencarna es el ser pensante. Entonces vuelve a tomar un cuerpo, pero de una forma inteligente, fue todo programado. No se toman como no sé, no por decir, una planta de un ficus. Los ficus son todos iguales, todos cumplen la misma función. El ser humano no hay ni uno igual, si bien, a ver, cada hoja es distinta y ninguna se repite. En sí, un ficus siempre es un ficus y crece de la misma forma, y a todos los tratás igual y van a responder de la misma forma si le das los mismos estímulos. Pero el ser humano no, porque hay una inteligencia ahí en el medio. Entonces, para reencarnar tiene que formar un plan, y para formar un plan tiene que haber una inteligencia. Entonces, esa es la diferencia entre la reencarnación y, bueno, metempsicosis es otra cosa. Reencarnación y palingenesia vendría a ser. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más con respecto a este tema? Entonces seguimos y dice, ¿todos los seres humanos tienen necesidad de reencarnar? Y la respuesta de los espíritus es sí, todos los seres humanos tienen necesidad de reencarnar, que de alguna manera es impuesto por la ley de evolución. Este es el medio con que se cuenta para evolucionar, hasta pasar a planos superiores. El ser pensante, cuando se da cuenta que tomando materia puede desarrollar lo que es necesario para ser más feliz, porque uno cuando evoluciona es feliz. Entonces, cuando ve que puede obtener esa felicidad a través del trabajo que solo le va a proporcionar estar encarnado,
va a desear encarnar, además. Y si lo desea es porque siente la necesidad. En el plano espiritual también uno aprende, pero uno aprende más sobre el estudio, adquiere información y después el conocimiento lo adquiere en el plano terrestre, porque pone en prueba y entonces lo La práctica. conoce. Lo que vio en los manuales, después lo empieza a conocer porque lo vive y eso lo impulsa a un escalón más arriba. Y cuando el ser pensante ve que eso es así, lo desea y lo necesita. Y después dice, ¿siempre tenemos necesidad de reencarnar? Y dice, no siempre, depende del grado de evolución de cada uno. En el nivel del planeta Tierra surge como anteriormente manifestáramos como una necesidad de progresar. Entonces, siempre tenemos necesidad de reencarnar en el plano terrestre, siempre. En otros planos superiores, la necesidad va a ser menor, porque el trabajo que se hace en el plano espiritual, a la vez capaz que es muy similar al que se hace en el plano material en donde habitan, porque se asemeja mucho. Entonces capaz que los tiempos son, capaz no, son más largos entre una encarnación y otra. Porque también hay objetivos muy claros por los que reencarnar. Pero en el estado evolutivo en que estamos nosotros, en el plano Tierra, es una necesidad más grande. Eh, somos indolentes de muchas cosas. Y estando en el estado de espíritu, no las sentimos, pero estando encarnados, sí. Eh, a ver, ayudar a los desamparados. No dice porque los desamparados sufren el frío, los dolores que te provoca la desilusión de vivir en la calle. Y eso vos lo ves en el plano espiritual y lo entendés, lo captás el mensaje, pero tenés que venir y sentirlo para saber de qué te están hablando. Lo tenés que conocer y lo conocés transitándolo. Eso no quiere decir que uno va a venir y va a ser, eh, va a ser un indigente, que todos tenemos que ser indigentes, no. Pero tenemos que estar al lado del indigente también para poder ayudarlo en su dolor, en su necesidad. Pero para eso necesitamos estar encarnados, porque así nosotros no pasemos por esos dolores, pero ya con la sensación de la materia podemos entenderlo mejor que estar desprovisto de una materia, de la pesadez que eso significa. Entonces es necesario eh, reencarnar, por lo menos en el estado evolutivo en que estamos, necesario. Mucho más necesario que cuando estemos en planos superiores, con más entendimiento. ¿Alguien quiere decir algo? Es la única manera también que progrese la parte muy importante que es el perispíritu, que en la vida espiritual no progresa, es decir, se va esclareciendo, pero acá tiene que poner en práctica muchas cosas el perispíritu, entonces se va haciendo menos denso, ¿m? Toda la parte esa. Entonces, allá el espíritu, en la vida espiritual, comprende todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso, eh, es decir, hay una necesidad interna de la conciencia que se manifiesta para que pueda progresar, ¿no? Sí, Es cierto, tenemos mucho atraso espiritual en nosotros acá.
Es decir, tenemos un conocimiento inmenso, pero solo sabemos de ese conocimiento. Sí, Por eso nos tenemos que dedicar mucho a lo que es la caridad, ¿no? Porque sí, es sí, como vos estabas diciendo recién, hay que trabajar esa parte. Además, pues, tenemos que trabajar mucho los que estamos encarnados, más nosotros los espíritas, ¿no? A orar por los que están en necesidad en el mundo espiritual también, ¿no? Porque ahí tenemos un cúpulo de hermanos que son parte nuestra, son parientes nuestros. Entonces ellos están necesitando la oración nuestra, ¿no? y sí, Muchas sí, en veces los tenemos definitiva, bastante olvidados, ¿no? sí, sí, porque uno como vive en 3D, eh, lo que no ve es como que no existe. Na- Le resta atención, pero la verdad es que el ser desencarnado y el ser encarnado es exactamente lo mismo. Tiene la misma necesidad de ser feliz, de ayuda, de asistencia que cualquiera, porque eh, somos conciencia, encarnada o desencarnada, pero es lo mismo. Y después dice, podemos Claro, escoger. Sí, no, decime, quería José. agrandar un poquito estos puntos, ¿no? Porque muchas veces se nos fueron hermanos, abuelas, abuelos, y se nos fueron, muchas veces nos vamos antes por el vicio porque no cuidamos el cuerpo, por el hígado, no sé, por lo que sea. Eh, nos fuimos seres que hemos tenido buenos comportamientos con nuestros cuerpos. Entonces, no hemos ido antes. Entonces, por eso, repito este punto que es muy importante, ¿no? Que nos olvidamos de la abuela, del abuelo, de los tíos, de todas esas cosas, y desconocemos la situación que tienen. Entonces, la oración es muy importante para ellos. La están pidiendo ellos a la oración. Por Sí, eso tenemos que sensibilizarnos a, por lo menos, varias noches pedir por ellos, porque para ellos es como una fiesta. sí. Sí, porque desprovisto de la materia, lo único que queda son los sentimientos y es de lo que uno se alimenta, digamos, en el plano espiritual. Por eso hay que trabajar mucho los afectos cuando uno está encarnado, porque después se queda sin nada. Sí, ¿no? Entonces dice, ¿podemos escoger nuestras encarnaciones? Dice, sí, podemos escogerlas y de hecho es necesario. En los primeros pasos, en donde el ser no puede elegir de manera consciente, es ayudado por los espíritus superiores, o bien espíritus guías, y en la medida que va tomando conciencia, va adoptando la posibilidad de elegir, y es necesario para poder aplicarse la ley del libre albedrío. Entonces, ¿podemos escoger nuestras encarnaciones? Sí, pero en la medida que seamos conscientes. Cuando nosotros empezamos nuestras primeras encarnaciones, somos ayudados, guiados, como el bebé recién nacido es ayudado por los padres, hasta que después va tomando conciencia, va recobrando la inteligencia y ahí se puede largar solo. Y así todo uno siempre busca el consejo de los padres, por más grande que sea. Entonces, eh, uno puede elegir en la medida que es consciente. Aquel que elige no reencarnar no es por ignorancia. Siempre decimos en la sociedad que no existen los malos, sino que existen los ignorantes, porque ignoran la felicidad que te da actuar en concordancia a las leyes divinas. Uno siente una cierta tranquilidad, una cierta felicidad, que no lo conseguís en nada,
cuando vos estás acorde a las leyes divinas, sentís una tranquilidad que no lo sentís cuando estás actuando al revés. Entonces es por ignorancia, porque todos buscamos ser felices. Aquel que está haciendo sufrir a otros también sufre, aunque a veces nos cuesta aceptarlo, entenderlo, y uno no lo perdona, pero la verdad es que el que hace sufrir, primero tiene que sufrir él. ¿Por qué? Porque no puede dar de lo que no tiene. Entonces, si te da eso es porque eso es lo que tiene y también lo está sufriendo. Entonces hay que enseñarle, si uno es que tiene la llave, digamos, hay que abrirle la puerta. Y entonces, el que es ignorante y se quiere por ignorancia estancar, después llega un momento en donde ya es impulsado a reencarnar porque tiene que seguir evolucionando, no se puede estancar por la ley de evolución. Entonces podemos escoger, y y después cuando uno ya es consciente y quiere evolucionar, quiere dar pasos hacia adelante, entonces escoge sus encarnaciones, cómo van a ser, y siempre orientados por los guías, que uno en el afán puede pedir un montón. Olvidándose de la pesadez del cuerpo material, uno pide, y después cuando está acá dice, ¿qué hice? Me zarpé. Me Claro, equivoqué. sí, no, pedí demasiado. Me había olvidado lo pesado que era esta materia. Entonces, Y este se da el caso que podemos poner un ejemplo, ¿no? Con Pablo y Esteban, ¿no? Eligió un lugar muy pesado, Pablo, que era ser doctor de la ley. sí, Y bueno, fue tan pesado para él que, bueno, cometió ese horror, ¿no? Y era Pablo, ¿no? Y dice, pero che, era Pablo, ¿cómo va a hacer una cosa de esa Pablo? Y después de tantas encarnaciones hermosas, pues Pablo fue una herramienta preciosa para Jesús cuando encarnó como Saulo, ¿no? Y mm, lo ayudó muchísimo a Jesús, fue una luz muy inmensa en esos tiempos. Entonces, bueno, por eso vos estás diciendo, vos lo que estás diciendo es real, ¿no? Que encarnar en el medio de un lugar donde hay tanto materialismo, pues era muy duro donde encarnó Pablo. Entonces, por eso a veces pedimos cosas que después decimos, no, esto me hizo daño, me hizo mal. Pero esas experiencias después dejan una gran luz al espíritu, ¿no? Pero después, claro, por supuesto que nos va a visitar la ley del karma, ¿no? Porque sí. esto es así, esto es. Es decir, La ley dice de causa Jesús y que efecto. claro, Jesús dice que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y la última pregunta es, ¿podemos negarnos a reencarnar? Y contestan, ¿por qué mejor no te preguntas quién se negaría a encarnar? Todo espíritu con un determinado nivel de comprensión no se negaría en ningún momento a utilizar todos los medios de que se dispone para avanzar en la carrera evolutiva. Aquel que se niega se cierra a la comprensión. Fíjate que se forma un círculo. El espíritu no quiere reencarnar por su poco nivel evolutivo y sin embargo el único y mejor medio que tiene para progresar es la reencarnación. Esto puede acontecer por algún tiempo hasta que la misma ley de evolución, ley divina, impone el que se ponga en marcha. Nada escapa a esta ley, ni nada puede detenerlo. Bueno, entonces podemos negarnos a reencarnar, pero también hay una ley de evolución. Y Claro. llega un momento que pesa sobre los hombros de una forma en donde uno siente tanta presión que ahí empiezan a hacer la necesidad. El llamado es interno,
sí, Es un llamado interno que no, el ser no puede dejar de escuchar ese llamado. Yo te puse ejemplo la otra vez cuando estábamos en cómo se reencarna. El ser, en un momento dado, dijo, la verdad dice que cuando yo daba las charlas en el mundo espiritual, había una parte interna mía que era como que se contradecía a lo que yo estaba afirmando. Es decir, ahí sí, nos da la pauta que vamos camino hacia un ángel allá y en el tiempo, pero vamos camino hacia eso. Entonces hay un llamado de la conciencia que él no podía dejar pasar. y sí, es así, cuando uno le hace ruido a algo y ve que quiere ascender, pero no puede llegar porque le falta ese escalón intermedio para poder levantar el pie, entonces ahí es a donde viene la recapacitación y después el pedido de reencarnación para poder saldar todo lo necesario y poder... Vos hablaste hace un rato, nombraste una palabra impulsos. No nos olvidemos que en las distintas reencarnaciones hemos tenido hermanos, padres, hemos tenido abuelas, hemos tenido... Y hay impulsos en el entorno espiritual que hay, también que nos impulsa a eso, a encarnar y a pagar deudas. Porque estamos viendo felicidad en los otros, que Sí, fueron y vinieron menos pesados. Entonces, esos impulsos del entorno espiritual que hay nos lleva también a nosotros a salir adelante, a no quedarnos, ¿no? así es. Y bueno, y acá terminamos con la serie de preguntas y respuestas. Eh, Cumpliste con las 6. sí, sí, sí. Yo por las dudas hice la salvedad la otra vez. Y bueno, empezamos con cuáles son los mecanismos de la reencarnación, viendo de qué modo guarda el periespíritu la memoria encarnatoria, las diferencias entre ley palingenésica y la reencarnación. Vimos las pruebas de la reencarnación, cómo se verifica. Vimos desde las necesidades morales hasta las necesidades, hasta el mecanismo físico, de por qué hay veces que uno, creyendo que pasan cosas por voluntad de Dios y en realidad pasan porque hay leyes naturales y se aplican, hay leyes universales y se aplican. No es la inteligencia de alguien que está decidiendo en ese momento que vos tenés que pagar esto, vos tenés que saldar lo otro. No, hay una ley universal que es una inteligencia divina, pero no es alguien con inteligencia que está decidiendo sobre el futuro nuestro. Todo lo que hacemos se aplica por ley natural, por naturaleza propia. No, no hay nadie que nos condene, ni nadie que nos saque del pozo, más que nosotros mismos, por nuestras acciones. El universo entero es energía. De ahí, dependiendo cómo uno piense y actúe, genera energía, genera las vibraciones para las distintas clases de energía. Y es así es como uno se va a ir formando. Y es prueba y error también. Es necesario equivocarse para poder acertar. No vamos a acertar nunca al principio, porque primero nos tenemos que equivocar. No podemos conocer el día si no conocemos la noche. Tenemos que transitar la noche. Es necesario, pero es necesario. No es que
no, hay que ver las dos cosas porque uno tiene que conocerlo. No, es necesario. No se puede conocer el día sin conocer la noche. Uno tiene que errar. Y en la medida que va comprendiendo las leyes naturales, uno se va haciendo menos problema de las consecuencias, porque uno se va haciendo más responsable. Cuando uno es responsable de sus actos, entonces dice, uy, me equivoqué, tengo que arreglar esto, y lo arregla feliz y conforme. Ya no lo arregla despotricando. Esa es la diferencia entre el ser consciente elevado y el que recién empieza. Uno sufre más al principio por desconocimiento, porque ignora un montón de cosas, pero en la medida que las va conociendo, ya no va sufriendo tanto y las acepta, porque saben que son necesarias. Y esa es la ley de evolución. Reencarnación, sinónimo de evolución. Sí, Francisco. Sí, cortito. Qué organización, ¿no? Estos conocimientos del espiritismo, ¿no? Sí, Qué bello que es. Porque no deja nada al azar, ¿no? Eh, la ley del olvido del pasado es, es hermosa, porque uno empieza de cero en la vida familiar, en la vida social. Es una cosa hermosa. Uno se enamora, ¿no? De todas estas cosas, porque no hay nada al azar. Está todo no. bien explicado, todo. Es una cosa muy bella, muy profunda. Sí, ahí te das cuenta de la inteligencia suprema, cómo trabaja y hace las cosas para que nosotros tengamos éxito. La ley del olvido es una herramienta valiosísima para tener éxito, porque si no vivirías con ese sentimiento de culpa, de lo que Ah, hiciste. No. Y, y gracias a eso también uno puede formar familias con aquel que en una encarnación anterior agredió y a través del vínculo familiar lo puede ayudar. Es fabuloso. Si uno se pone a pensar, eh, a atar cabos, te das cuenta que todo lo que hay es todo para beneficio de uno. Si uno despotrica es porque no está entendiendo algo. Hay Ujú. algo que no lo entiende, claro. pero no es Por eso porque dice no nos Jesús, convenga. claro, por eso dice Jesús, no se juzguen entre ustedes, porque a la larga todos serán salvos. Dice, Sí, y lo dice bien clarito. Y y además, aparte con la ley, sí, no, 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 decime vos, hermano. con la ley natural que decías vos de justicia, amor y caridad, Dios en su infinita bondad nos da la posibilidad de reencarnar, de ofrecer nuestra propia reparación, ¿no? De nuestra propia Mm, redención, hacernos responsables. con todo su amor, claro. Sí, Es una ley de amor. sí, es así. Betina, ¿vos querés decir algo? Y ya cerramos. Bueno, bueno, entonces vamos cerrando. Carla, no sé si quiere decir algo. Está escondida. No. Bueno, vamos cerrando entonces con una oración. Vamos a darle gracias a los buenos espíritus que nos asistieron hoy y desde la primer clase, que transitaron con nosotros. Vamos a darle gracias a los hermanos que necesitaron escuchar estas palabras y confiaron en nosotros, en nuestra capacidad de poder transmitirles al menos algo más. Espero que les hayan servido, así como nos sirvió a nosotros y más todavía. Le damos gracias a Dios que nos permitió siempre estar miércoles a miércoles, a Jesús por su asistencia fraterna, a los guías, a los mentores,
asistentes, que siempre nos ampararon a través de la inspiración y de los cuidados. Esperamos que estas energías acumuladas el día de hoy les sean provechosas a todos los hermanos necesitados de nuestros cuadernos de oraciones, de los hospitales, albergues, centros de asistencia de toda índole, y así hasta todo el mundo. Gracias a todos, que así sea. Muy bien. A ver, no. Bueno, les doy las gracias por estar siempre. Yo aprendí un montón desde la primera clase hasta ahora. Salgo sabiendo mucho más. Porque para poder dar una clase uno tiene que, a pesar de que conoce el tema, tiene que buscar más información y estar muy seguro de lo que va a decir. Y todo eso a uno le sirve. Dice el refrán que cuando uno enseña, los que aprenden son dos: el que enseña y el que está aprendiendo. Y es así, es así tal cual. Bueno, entonces nos estamos viendo el 2 de agosto, ¿sí? Empezamos con fluido vital. También me quería tomar este tiempito porque lo quiero preparar bien. Y es un tema que es bastante físico y casi que ya el aspecto de los sentimientos y moral no hay, es todo físico. Entonces me quiero interiorizar bien. Si bien lo conozco al tema, pero hay que tratar de buscarle la vuelta de que sea dinámico. Sí. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por estar. Gracias a vos. Chaucito. Chao a todos. Chao.